A más de 8 años del inicio de la construcción de esta edificación, llamada Hotel Punta Piqueros, la tercera sala de la Corte Suprema concluyó que el proyecto deberá someterse a una evaluación de impacto ambiental si se quiere seguir con su obra. Lo que busca es poder adelantar o poder determinar previamente cuáles son los impactos ambientales que va a generar el proyecto de actividad. El Comité Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar dedujo un reclamo de ilegalidad en contra de la resolución edilicia que restableció el permiso de construcción de la obra compuesta de 2 edificaciones, una de ellas de 9 pisos y la otra de 6, ubicadas en el borde costero de Concón y que hasta el momento lleva casi el 90% de su totalidad construida. El hotel que nosotros vemos atrás construyó sobre la línea de playa de mar y en el borde costero. Por lo tanto, la ley Lorca tiene muchísima importancia desde que estaba prohibido construir cualquier tipo de construcción en el lugar. Son daños profundos a los ecosistemas, a lo que es la flora y fauna del sector y que lamentablemente es muy difícil visualizar cómo se puede reparar y volver, digamos, a lo que anteriormente había. Cabe destacar que en el borde costero de la quinta región existen desde hace muchos años otros hoteles. Sin embargo, sus construcciones no han provocado malestar entre los vecinos, ni tampoco manifestaciones como en el caso del Hotel Punta Piqueros. Asimismo, 65 millones de dólares se han invertido hasta el momento en la construcción de este edificio, que pretende convertirse en un moderno y exclusivo hotel 5 estrellas. No obstante, sus detractores temen lo que pueda pasar ante un posible tsunami o maremoto. Mientras no tuviera ninguno de los permisos que nunca tuvo y que ahora la Corte Suprema, el año 2019, después de 3 ocasiones, nuevamente reitera que jamás debió haberse construido. Tal como sucedió en 2012 y 2016, nuevamente la Corte Suprema determinó que la Municipalidad de Concón carece de competencia para otorgar el permiso de edificación a la inmobiliaria a cargo del proyecto. Por tal motivo, se dejan sin efectos los procedimientos de construcción de la infraestructura. Una funcionaria trans que se desempeñaba en Gendarmería demandó a la institución luego de sentirse vulnerada en sus derechos respecto a la privacidad, además de señalar que no se estaba respetando la ley de identidad de género, argumentando ser discriminada por su empleador. Que su institución no estaba accediendo a una petición que ella había hecho, que eran bastante simple y bastante básica. Primero, que no cualquier persona pudiera tener acceso a sus antecedentes personales en la institución, y por otro lado estaba pidiendo que su correo electrónico institucional respetara su identidad de género femenina y no apareciera un nombre masculino. Vulneraciones a los derechos fundamentales de la ciudadana que derivó en un recurso de protección contra Gendarmería de Chile en la Corte de Apelaciones de Santiago, tribunal de alzada que rechazó la acción constitucional debido a que no existía aún un reglamento que complemente la ley de identidad de género. Sin embargo, en segunda instancia, la Corte Suprema falló en favor de la funcionaria. Es una sentencia muy importante para el avance de la igualdad y no discriminación de personas trans en Chile. Y básicamente el raciocinio de la Corte Suprema habla de que no se puede alegar una falta de regulación interna, una falta de reglamento, para no reconocer la dignidad de una persona. Por primera vez, la Corte Suprema dicta una sentencia aplicando la ley de identidad de género. Nosotros consideramos tremendamente relevante que este fallo de la Corte Suprema por primera vez utiliza como argumentación no solamente la Constitución Política de la República, sino también la Ley de Identidad de Género que fue hace muy poco tiempo promulgada en nuestro país. Un fallo que es visto como un avance y un llamado para que este tipo de situaciones no lleguen a judicializarse tanto en el ámbito público como el privado. Y no solamente esto es un tema legal, esto es un tema de la dignidad de la persona, que incluso antes de la ley que regula el procedimiento existe desde que uno abraza la democracia y el Estado de Derecho, las personas tienen dignidad. Con este fallo de la Corte Suprema, Gendarmería deberá crear el correo electrónico con el nombre social de la gendarme y además dar protección a sus datos personales. La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados presentó un cuarto y nuevo proyecto de la Ley sobre la Muerte Digna y Cuidados Paliativos. El primero de ellos fue presentado en 2011, sin embargo, todas son mociones que buscan establecer el derecho de las personas a solicitar la eutanasia o el suicidio asistido. Esta ley está dirigida a aquellas personas que tengan dolor crónico e intratable en el marco de una enfermedad terminal.
Esto no es en cualquier condición. Esta idea fue aprobada por el grupo parlamentario el 21 de agosto de 2019 y define quiénes pueden solicitar la eutanasia. Además, el proyecto de ley especifica que no cualquier paciente podrá pedirla. No obstante, si el caso cumple con lo requerido para llevar a cabo el proceso, este debe ser certificado previamente por profesionales del área de la salud. Debe ser bajo supervisión médica, porque cuando hay suicidio asistido, por ejemplo, a la persona se le puede entregar un fármaco, ¿cierto?, para que se lo autoadministre, pero es el equipo de salud el que tiene que cerciorarse de que esto así ha tenido los efectos que la persona solicitó inicialmente. Y este mismo proyecto establece ciertas exigencias para quien tiene entre 14 y 16 años, requiriendo la autorización del representante legal y eventualmente recurriendo a la justicia cuando esa autorización no es posible otorgarla. La iniciativa, que vela por aquellas personas que sufren enfermedades incurables y progresivamente letales, siendo ello causante de un insoportable padecimiento, fue analizada a través de un informe de proyecto de ley por la Corte Suprema. El Pleno del Máximo Tribunal formuló algunas observaciones. El llamado de la Corte es a regular un procedimiento más ágil, especial para este tipo de peticiones, y hace presente que también podría ser razonable que el tribunal solo verificara la concurrencia de estos requisitos. El informe actual pretende incorporar a la ley número 20.548 los preceptos que habilitan al paciente que ha sido diagnosticado de algún problema de salud grave e irremediable a solicitar, de acuerdo con los requisitos y formas establecidas en la ley, asistencia médica para someterse a la eutanasia. La violencia es tan antigua como la humanidad misma, y con ello, con la evolución de la sociedad, todos los intentos por eliminarla. Sin embargo, cuando los actos de violencia ocurren únicamente debido a la condición biológica de la víctima y de las consecuencias sociales culturalmente atribuidas a ella, dichos actos deben ser tratados y combatidos de forma especial. En febrero del año 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció que cada 25 de noviembre se conmemorará el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Desde que se designó esta fecha, gobiernos, organizaciones internacionales y ONGs comenzaron a realizar actividades con el objetivo de elevar la conciencia pública sobre esta vulneración que se presenta de diversas maneras. Es cualquier acto, cualquier conducta, pero basada en el género. Y que genere este efecto perverso que sea la muerte, el daño o un sufrimiento psicológico. Las mujeres que sufren de violencia psicológica, física, sexual o laboral suelen presentar baja autoestima y autoimagen. En otras palabras, no ven sus capacidades ni fortalezas, lo que genera una dependencia emocional muy alta hacia el agresor. Sin embargo, esto se ha ido erradicando con el pasar del tiempo y las áreas tradicionalmente masculinas han disminuido la brecha por género. En ámbitos deportivos y laborales se observa un número significativo de mujeres, considerando que hace algunos años estas mismas áreas eran abordadas solo por hombres. Cuando nosotras como mujeres ejercemos nuestro derecho a la libertad de movimiento, por ejemplo, o a transitar en el espacio público y dentro de ese espacio recibimos piropos, miradas, gestos que no son consentidas, que no son deseadas, esos piropos y gestos son constitutivos de acoso. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, también conocida como CEDAW, por sus siglas en inglés, corresponde a un tratado internacional de las Naciones Unidas. Esta convención es considerada como el documento jurídico internacional más importante en la historia de la lucha sobre todas las formas de discriminación contra las mujeres. En Chile, no solo a nivel judicial, poder judicial, sino que también el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo tienen que aplicar este tratado que fue ratificado por Chile. Este es un tratado que es bastante antiguo, es de 1979, y que Chile ya incorporó como las normas de derechos humanos que debe aplicar, específicamente para el caso de las mujeres. Como el alcance de la violencia es difícil de determinar por factores como el miedo a denunciar o prejuicios sociales, también existe la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como la Convención Belén du Pará, que propuso por primera vez el desarrollo de mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres como fundamentales para luchar frente al fenómeno de la violencia contra su integridad física, sexual y psicológica y su reivindicación dentro de la sociedad.
La convención fue ratificada por 32 países del continente americano que asumen el compromiso político de luchar contra la violencia en cada uno de sus territorios. La Belém do Pará dice concretamente que la violencia hacia la mujer son actos basados en el género y tiene también esta cosa importante de que abre la violencia a distintas como posibilidades de manifestarse y que también puede ser en el ámbito público. La violencia contra la mujer es un importante problema de salud pública, así como una violación actual de los derechos humanos. Sin ir más lejos, un 38% de los homicidios femeninos que se producen en el mundo son cometidos por su pareja masculina y un 7% corresponde a mujeres agredidas sexualmente por una persona distinta de su pareja, porcentajes alarmantes en materia de violencia. Hemos dado señales de un avance en materia de erradicación o por lo menos la promoción de gestos que busquen la erradicación de la violencia contra las mujeres. Sin embargo, nos queda bastante por avanzar. Lo principal en este momento es, por una parte, visibilizar que este es un fenómeno extendido y generalizado no solo en Chile, sino a nivel global, que es necesario adoptar medidas tanto de corto, mediano y largo plazo y que es necesario contar con una institucionalidad que pueda dar una respuesta efectiva y eficaz a aquellas mujeres que experimentan violencia. En Chile, la Ley 20.968 reconoce la violencia sexual como tortura, entendiendo esta última como todo acto por el cual se inflinja intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos, sexuales o psíquicos. En el fondo limita un desarrollo igualitario entre las personas. O sea, cuando las personas están siendo objeto de violencia, o tal vez lo podemos plantear en positivo, la eliminación de la violencia o la erradicación de la violencia es una condición para un desarrollo igualitario. En 2017, el Pleno de la Corte Suprema creó una oficina de carácter estratégico cuyos objetivos se centran en promover que las y los integrantes del Poder Judicial disfruten de espacios de trabajo igualitarios y libres de violencia y discriminación, y por otro lado, impulsar el desarrollo de políticas y acciones dirigidas a garantizar la igualdad y la no discriminación de todas las personas en el acceso a la justicia. Nuestra principal función es incidir en que en toda la institución, en las personas que forman parte de la institución, se incorporen el compromiso asumido por el Poder Judicial de incorporar la perspectiva de género en todo su quehacer. Se ha tomado conciencia de que existen al interior del Poder Judicial algunas conductas que evidentemente tienen que ser erradicadas, de manera que quizás la principal condición que se ha generado es el reconocimiento de la existencia del problema. Cualquier tipo de violencia contra la mujer es un problema de salud pública mundial de proporciones epidémicas que requiere la adopción de medidas urgentes. Es necesaria una intervención a nivel global, ya que una vida sin violencia es un derecho humano fundamental que debe ser garantizado para todos los seres humanos, sin distinción de género. La llegada de un nuevo vecino no fue bien recibida por la dueña de casa de un inmueble ubicado en Antofagasta. La construcción de un recinto hotelero generó diversos deterioros en su propiedad que la motivó a deducir una demanda por daño material y moral en el segundo juzgado de letras de Antofagasta. Fueron diversos informes periciales los que avalaron la conclusión del juzgado de primera instancia, que en definitiva la llevaron a acoger la demanda en contra de ambos demandados en forma solidaria. Los daños se produjeron precisamente por deficiencias en el proceso de excavación y fundamentalmente dentro del proceso de socalzado. Se mal ejecutaron las obras destinadas a la contención básicamente de las excavaciones. El fallo fue impugnado en la Corte de Apelaciones de Antofagasta. El Tribunal de Alzada confirmó la sentencia, manteniendo la indemnización de 3.500 unidades de fomento, es decir, más de 95 millones de pesos, decretada en primera instancia por daño material y aumentó de 25 a 35 millones de pesos la suma a pagar por el daño moral que afectó a la recurrente. Ahora, lo interesante de este fallo, al igual que otros fallos en materia de construcción, es que se adentra en el régimen de la responsabilidad extracontractual para establecer la responsabilidad del constructor y también en este caso la responsabilidad del dueño de la obra.
Ambas demandadas recurrieron ante la excelentísima Corte Suprema a través de sendo recursos de casación en la forma y el fondo, los cuales en definitiva fueron declarados inadmisibles, y lo hicieron sobre la base de que la forma en que estaban enderezados los recursos más parecía una disconformidad con los pareceres de primera y segunda instancia y por lo tanto no estaban adecuadamente fundados los mismos. Ya agotadas las instancias judiciales, una vez que el fallo esté firme y ejecutoriado, la constructora e inmobiliaria deberá realizar el pago indemnizatorio, decretado por la Corte de Apelaciones de Antofagasta. El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, y la ministra encargada de los asuntos de género del máximo tribunal, Andrea Muñoz, encabezaron la ceremonia de conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, realizada el 25 de noviembre recién pasado. La actividad contó con la presencia del fiscal nacional Jorge Abbott, el defensor nacional Andrés Manque, ministras, ministros y la fiscala judicial de la Corte Suprema, magistrados de la Corte de Apelaciones de Santiago, el director de la Academia Judicial Juan Enrique Vargas, representantes de las asociaciones gremiales del Poder Judicial y organismos internacionales. Aquí hay una política de fortalecimiento de esta clase de derechos, los derechos respecto a las mujeres. Tenemos una Secretaría de Género y No Discriminación que viene haciendo un trabajo excelente. Asimismo, en la actividad realizada en el hall central del Palacio de Tribunales, se presentó la Orquesta de Niñas del Liceo María Auxiliadora de Punta Arenas, quienes interpretaron 2 obras de música clásica para los asistentes. Tocamos la Pastorale, que es el primer movimiento de la Sinfonía 6, y la Sinfonía 40, también el primer movimiento. El trabajo que hemos hecho con nuestro profesor, Guillermo Ruff, ha sido realmente importante para todas nosotras, y haber viajado desde el extremo sur hasta acá es una oportunidad muy grande. Trascendencia para la orquesta, porque la orquesta es como pequeña, pero viniendo ya desde Magallanes es como harta para las generaciones que vienen en la orquesta, las más pequeñas. La ocasión estaba como todo dado para que nosotras pudiéramos representar lo que es el poder femenino hoy en día. Se entiende por garante a una persona de tipo natural o jurídica que de forma indirecta se compromete al pago de una deuda sin necesariamente ser el dueño de la cosa adquirida, es decir, es la persona que se hace cargo de una obligación financiera ajena. Por ejemplo, cuando una persona se compromete a hacer aval de otra, indirectamente se convierte en su garante, es decir, en caso de que quien firme un contrato no responde por este, es el garante quien debe hacerse cargo de la deuda. Se puede también entender ello como quien cumple la garantía de algo si es que la otra persona incumple el contrato con alguna parte. Si bien no existe un registro de garantes como tal a nivel nacional, son las propias empresas, bancos e instituciones las que mantienen un registro interno de la persona deudora de forma indirecta, es decir, los antecedentes que determinadas empresas tienen de las personas. La Corte de Apelaciones de San Miguel organizó un conversatorio para difundir el instructivo de procedimientos de actuación para la prevención, denuncia y tratamiento del acoso sexual en el Poder Judicial, documento elaborado por la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación de la Corte Suprema. La actividad estuvo dirigida a ministros, jueces, secretarios y relatores de la jurisdicción, y las exposiciones estuvieron a cargo de la ministra Silvia Pizarro Barahona, quien se refirió al acoso sexual en distintas dimensiones, y la ministra María Alejandra Pizarro Soto, que explicó el instructivo de procedimiento en caso de denuncias. Hemos querido abordar este tema, si bien en el marco de las metas de gestión, porque nos parece un tema interesante para todos los funcionarios del Poder Judicial. Recordar que este tema es relevante tanto en las relaciones de los integrantes del Poder Judicial internamente como del Poder Judicial con los usuarios y personas que prestan servicio al Poder Judicial. Así que hicimos un pequeño conversatorio en que abordamos los distintos conceptos de acoso sexual y además el procedimiento por el cual disciplinariamente se sancionan estas conductas. Esta actividad resulta de suyo importante además en el marco de la conmemoración del Día contra la Violencia de la Mujer.
Con la presencia del ministro vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, se realizó en la Corte de Apelaciones de Rancagua el seminario Los procedimientos contenciosos administrativos en la jurisprudencia de los tribunales superiores y especialmente del Tribunal de Alzada de la ciudad. La ponencia fue realizada por el director de estudios del máximo tribunal, Alejandro Soto, y fue comentada por el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Luis Cordero. Yo he venido con mucho agrado a este seminario que teníamos conversado con el señor presidente de la Corte de Rancagua y el director de estudios de la Corte Suprema, porque se refiere a un aspecto muy importante de la actividad jurisdiccional, aun cuando no es masivo, pero es muy importante, que es lo contencioso administrativo. Esto es la relación del Estado con los particulares y cómo los particulares reclaman de las diversas actuaciones del Estado que estiman que les perjudiquen. Y allí se desarrolla un proceso que corresponde a lo que se llama el contencioso administrativo, y el trabajo realizado por la Dirección de Estudios en concordancia o colaboración con la Corte de Rancagua es el examen de varios fallos dictados por la Corte que se refieren a este tipo de materias. Levantó información en torno a qué tipo de asuntos contenciosos administrativos que son conocidos directamente por las Cortes de Apelaciones y particular de Rancagua tienen características que fueron relevadas en esta ocasión. Y en función de eso también el profesor Cordero Vega pudo hacer algunos comentarios más generales a partir de este estudio, y esperamos proyectarlo para los años venideros a fin de posicionar a la Corte Suprema y al Poder Judicial y a las Cortes de Apelaciones como entes que contribuyen al debate público en torno a los posibles cambios legislativos que se avecinen. Para nosotros es muy importante tener este tipo de actividades en la Corte de Apelaciones de Rancagua, porque nos motivan a seguir desarrollándonos y a perfeccionándonos en las distintas materias que conoce este tribunal de alzada. El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, asistió el lunes 25 de noviembre recién pasado al Palacio de la Moneda para participar de una reunión convocada por el primer mandatario, Sebastián Piñera, y a la que asistieron las más altas autoridades del país, entre ellos los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, el fiscal nacional y los ministros del Interior, Defensa, Justicia y Secretaría General de la Presidencia. Hemos recibido una información acerca de las circunstancias que está viviendo el país en los últimos tiempos y la situación que está afectando hoy día precisamente. Hemos planteado algunas preguntas al señor presidente, nos ha dado una respuesta que yo considero interesadas en que tengamos una opinión de fondo. El presidente también nos ha dado información en cuanto a algunas iniciativas que está estudiando, y eso es lo que hemos estado haciendo. Convocar a todos los poderes del Estado, en este caso a una institución autónoma como el Ministerio Público, para buscar formas de contribuir a buscar la paz social, que es lo que hoy día necesita urgentemente nuestro país. En las citas se abordaron temas referentes al anuncio del proyecto de ley que permitirá a las Fuerzas Armadas resguardar infraestructura crítica ante los hechos de violencia acontecidos en las últimas semanas. Ante las manifestaciones que se iniciaron en el país el 18 de octubre pasado, el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, recibió al director para las Américas del Human Rights Watch y a personeros de Amnistía Internacional. En las reuniones, las ONG, que velan por el respeto a los derechos humanos en diversos países, informaron al ministro Brito sobre sus indagaciones sobre vulneraciones a derechos fundamentales de ciudadanos en el marco de las protestas a lo largo del país. Le hicimos ver al presidente de la Corte Suprema los principales abusos o prácticas que consideramos que exigen no solo correcciones, sino también y específicamente investigación exhaustiva, rigurosa, por parte del Poder Judicial en Chile y las instancias que hacen parte de la investigación penal. Nos hemos reunido con el presidente Brito para compartirle las preocupaciones de Amnistía Internacional sobre lo que nosotros consideramos es una grave crisis en materia de derechos humanos que atraviesa el país. Amnistía Internacional ha hecho una investigación de más de 3 semanas en todo el territorio nacional, documentando casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad en el contexto de las masivas protestas que hemos visto
se han dado en todo el país. La defensora de la niñez, Patricia Muñoz, se reunió con el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito Cruz, con el fin de presentar el informe anual de la institución. Esto ya que de acuerdo a la Ley 21.067, que crea la Defensoría de la Niñez, en su artículo 15, establece que la institución tiene la obligación de realizar un informe y presentarlo ante los 3 poderes del Estado con el fin de mantenerlos en conocimiento y entregar propuestas y recomendaciones sobre niños, niñas y adolescentes. Lanzamos el primer informe anual de la Defensoría de los Derechos de la Niñez y dentro de las obligaciones legales está informar de tanto al Presidente de la República como al Presidente de la Corte Suprema y al Congreso Nacional. Así que hemos podido entregarle la copia de dicho informe y en ese sentido poder además agradecer el trabajo coordinado que de manera permanente desde que surgió la Defensoría de la Niñez hemos podido realizar con el Poder Judicial. Además, la defensora aprovechó de presentar un informe ante la máxima autoridad judicial sobre la situación de denuncias por vulneración de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes durante el contexto social que afecta al país.